La reforma laboral que hoy se discute en Argentina no es nueva. En otros países ya se aplicó y trajo sus consecuencias. ¿Cómo es vivir siendo un trabajador en los países con peores legislaciones laborales? La precarización laboral no es un error técnico, es una decisión política. Cada vez que los gobiernos deciden abaratar los costos laborales con la premisa de la competitividad, los resultados son siempre los mismos. En los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, Perú implementó una profunda reforma laboral. Se habilitaron los contratos temporales, se quitaron las indemnizaciones, se flexibilizó todo el contrato laboral y además fueron contra la acción sindical. El empleo estable dejó de ser la regla. ¿Cuál fue el resultado? Hoy, más del 70% de los trabajadores vive en la informalidad. En Paraguay, los derechos existen en la ley, pero no se cumplen. Fuera de las grandes ciudades, el Estado casi que no fiscaliza. Hoy, más del 60% de los trabajadores está en la informalidad y según datos del Ministerio de Trabajo del Paraguay, 8 de cada 10 trabajadores tienen problemas a la hora de cobrar horas extras. Cuando el Estado se retira, el mercado impone sus condiciones. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, el Estado tenía un rol más activo y la informalidad tendía a bajar. Con la llegada de Lenín Moreno y luego Guillermo Lasso, las recetas neoliberales volvieron a la cancha y se repitieron las mismas fórmulas de siempre. Ajuste, menos controles y la idea de quitar derechos iba a generar más trabajo. La informalidad llegó al 60%, el peor índice en años. Y además se sumó, que sigue hoy en día, la represión a las protestas sociales y sindicales, debilitando aún más a los trabajadores. Según la Confederación Sindical Internacional, Ecuador se encuentra hoy entre los peores 10 países para trabajar. Los trabajadores de Bangladesh y Filipinas viven constantemente violaciones a sus derechos básicos. Debido a las amenazas, los despidos y la violencia en las manifestaciones, los trabajadores temen cada vez más asociarse a un sindicato. Ahora miremos a la Argentina. Nuestro país conserva derechos laborales básicos, como por ejemplo aguinaldo, vacaciones, licencias y convenios colectivos. Y aún así, casi el 40% de los trabajadores está en la informalidad. ¿Por qué pasa eso? Porque desde el año 2012 la economía dejó de crecer de manera sostenida. El empleo registrado quedó detenido y lo que creció fue la informalidad, el cuentapropismo y los trabajos precarios. Incluso cuando el PBI crece, no se generaron puestos de trabajo de calidad. Hoy el Congreso de la Nación debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, que va en contra de todos los derechos de los trabajadores y además facilitará los despidos. La pregunta es simple: si con los derechos adquiridos que tenemos los trabajadores la informalidad es alta, ¿qué va a pasar cuando se implemente esta reforma laboral? ¿Queremos parecernos a los países que mencioné anteriormente? La experiencia global y local es clara. Cuando bajan los derechos laborales, la informalidad no baja, se expande.